Imagina nacer en un tiempo donde traer un hijo al mundo era una sentencia de muerte. Un decreto real ordenaba asesinar a todos los niños varones hebreos apenas nacieran. Este no es un mito oscuro ni una leyenda tardía. ¿Es el contexto real del nacimiento de Moisés, el futuro libertador de Israel? Hoy exploraremos cuándo ocurrió esto. ¿Quién fue el faraón que dio esa orden brutal? ¿Por qué lo hizo y qué significado espiritual profundo tiene? Además, veremos si existen registros históricos fuera de la Biblia y por qué esta historia tiene un impactante paralelismo con la matanza, ordenada por Herodes cuando nació Jesús, así como su conexión con el Día de los Santos Inocentes. El libro del Éxodo nos sitúa en Egipto, donde los descendientes de Jacob, los israelitas, habían crecido en número de forma extraordinaria. La Biblia dice que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Este crecimiento explosivo despertó el miedo del poder político. El faraón temía que los hebreos se unieran a sus enemigos y pusieran en peligro la estabilidad de su imperio. Primero, intentó controlarlos con una esclavitud brutal, pero al ver que no funcionaba, escaló la violencia. Su primera orden fue dirigida a las parteras, debían matar a los bebés varones al nacer, pero ellas temieron a Dios y no obedecieron. Así que el faraón emitió una segunda orden, mucho más radical y pública, en echar al río a todo hijo que nazca. Aquí comienza uno de los episodios más oscuros y trágicos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿en qué año nació Moisés? Existen dos grandes propuestas cronológicas entre los historiadores bíblicos. La primera es la llamada fecha temprana, que es la más aceptada por los estudios conservadores. Según esta visión, Moisés habría nacido alrededor del año 1526 a.C. y el Éxodo habría ocurrido cerca del 1446 a.C. Esta cronología se basa en el texto de Primera de Reyes 6, verso 1. Que sitúa la salida de Egipto 480 años antes de la construcción del Templo de Salomón. La otra opción es la fecha tardía, que ubica el nacimiento de Moisés en el siglo XIII a.C. Pero esta visión es menos consistente con los datos bíblicos internos. Por lo tanto, la mayoría de los estudios bíblicos tradicionales sitúan el nacimiento de Moisés en el siglo XVI a.C. ¿Y quién era el faraón que dio esta orden tan cruel? La Biblia no menciona su nombre, pero el contexto histórico nos permite hacer algunas propuestas bastante sólidas. Los candidatos más probables son Amos y Ose, el fundador de la poderosa dinastía 18 o su sucesor, Amenhotep, y ambos gobernaron un Egipto fuerte, centralizado y muy temeroso de las amenazas internas. Hay un dato clave: estos faraones habían expulsado recientemente a los hicsos, un pueblo semita que había gobernado parte de Egipto. Esto explica el miedo extremo que sentían hacia otro pueblo semita, numeroso, que vivía entre ellos en los hebreos. El motivo político era claro: un control poblacional y seguridad nacional, pero espiritualmente el motivo era más profundo, en impedir el surgimiento del libertador que Dios había prometido. Pero, ¿por qué matar solo a los niños varones? Desde una perspectiva estratégica, los varones eran los futuros guerreros que podían liderar rebeliones. Eliminarlos era una forma de descabezar cualquier posible levantamiento. Además, al eliminar a los hombres, se destruía la identidad y la continuidad del pueblo, forzando a las mujeres a mezclarse con otras culturas. Espiritualmente, esto revela una estrategia que se repetirá a lo largo de toda la Biblia. Satanás siempre intenta destruir la promesa de Dios en su nacimiento, antes de que pueda manifestarse. Ataca la semilla del propósito divino. Ahora, una pregunta fundamental: ¿existen registros históricos de esta matanza fuera de la Biblia? La respuesta corta es no. No se ha encontrado un papiro egipcio que diga textualmente Axe: ordenamos matar a los niños hebreos. Pero esto es completamente normal y esperable por varias razones. Primero, las civilizaciones antiguas, y especialmente los egipcios, no registraban sus derrotas, fracasos o crímenes morales. Los faraones controlaban la narrativa oficial para proyectar una imagen de poder y justicia divinos. Sin embargo, si existen evidencias indirectas que apoyan el relato bíblico, hay registros de esclavitud de pueblos semitas en Egipto durante ese periodo. Además, el infanticidio estatal era una práctica conocida en la antigüedad para controlar poblaciones consideradas una amenaza. El silencio egipcio, en este caso, coincide perfectamente con su patrón histórico de propaganda. Como se suele decir, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. En medio de este decreto de muerte, ocurre un milagro. La madre de Moisés, Jochebed, desafió la orden del faraón, lo escondió durante 3 meses y, cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una pequeña arquilla de juncos y la dejó flotar en el río Nilo en un giro extraordinario del destino. Fue encontrado por la propia hija del faraón.
La ironía divina es asombrosa. El mismo río que estaba destinado a ser la tumba de los niños hebreos se convirtió en el instrumento de salvación para su futuro libertador. Siglos más tarde, la historia se repite de una manera escalofriante. En el Evangelio de Mateo, leemos cómo Herodes el Grande, al enterarse del nacimiento del rey de los judíos, ordena matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. El motivo es el mismo que el del faraón, a miedo a perder su trono, a ser reemplazado. Las similitudes son impactantes. Tanto Moisés como Jesús enfrentan un decreto de muerte al nacer. Ambos decretos provienen de un gobernante tiránico y temeroso. En ambos casos, el niño es salvado milagrosamente. Moisés fue el libertador de Israel de la esclavitud física, y Jesús es el salvador del mundo de la esclavitud espiritual. Mateo presenta a Jesús como el nuevo y definitivo Moisés. ¿Y tiene esto relación con el Día de los Santos Inocentes? Absolutamente. Cada 28 de diciembre, la tradición cristiana conmemora la matanza de los niños ordenada por Herodes. Aunque esta fecha se asocia directamente con Jesús, el patrón espiritual de atacar al libertador en su nacimiento se origina en la historia de Moisés. Ambos eventos nos revelan la crueldad del poder humano cuando le da la espalda a Dios, el inmenso valor de cada vida y sobre todo la victoria final de los planes divinos que no pueden ser frustrados por la maldad humana. El significado espiritual de todo esto es increíblemente profundo. Primero, nos enseña que Dios cumple sus promesas a pesar de la oposición más feroz del mal. Segundo, nos muestra que el enemigo siempre ataca el nacimiento del propósito. Cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo, la oscuridad intenta apagarlo antes de que brille. Y tercero, demuestra que la fe y la obediencia de personas comunes, como las parteras o la madre de Moisés, pueden cambiar el curso de la historia. Moisés vivió porque alguien creyó más en la palabra de Dios que en el decreto de un hombre. Este relato antiguo tiene un mensaje poderoso para hoy. Vivimos en una época donde la vida, de muchas formas, sigue siendo atacada y devaluada. Esta historia nos recuerda 2 verdades eternas. Dios sigue levantando libertadores en medio de sistemas opresivos. Y aquello que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo usa para salvar. La matanza de los niños en tiempos de Moisés no fue el final de la historia, sino el comienzo de la más grande historia de liberación del Antiguo Testamento. Así también, ninguna oscuridad, por densa que sea, puede apagar la luz del plan de Dios para tu vida y para el mundo. Si este mensaje te ha edificado, te invito a suscribirte, a compartir este video y a acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia bíblica. Gracias por estar aquí.